La Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas acompañó en el día de ayer a la Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas en su comparecencia ante los principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El objetivo del encuentro era exponer y reforzar la situación de las federaciones autonómicas deportivas que afirman sufrir cada vez en mayor medida una pérdida de las competencias propias. Al evento asistió Vicente Martínez, presidente de UFEDEMA, que confirmó la unión compacta y transversal de las diferentes entidades ayer presentes. A ver, yo creo que los grupos son receptivos, ¿no? Que el deporte une, y eso se demuestra porque están todas las sensibilidades políticas han estado cerca de la comparecencia y sobre todo para escuchar. En ese sentido me parece que es positivo que al menos haya algo que nos una a todos, ¿no? En un proyecto común, y como puede ser el deporte. En ese aspecto me parece que ha sido genial y que bueno, pues que hay que sentirse satisfecho y sobre todo agradecido de la atención. A mí lo que me parece que lo que sí que hay que luchar es por la transparencia y por la sensibilidad de los deportistas, de los dirigentes deportivos, porque es que es inconcebible que se esté gobernando contra aquella gente con la que vas a gobernar. O sea, yo entiendo que haya partidos políticos en el espectro nacional que tengan unas ideas y que haya otras que no coinciden con ellas, pero dentro del deporte de una federación, ¿a alguien se le ocurre que haya alguna diferencia de sensibilidad? ¿Qué quieren hacer todos? Deporte, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es el problema para llegar a un consenso? El caso más grave es el ocurrido en el automovilismo. Hasta 12 federaciones autonómicas impugnaron la aprobación de la llamada cuota de integración que promueve la Federación Española. Una federación que ha hecho caso omiso de las reclamaciones e incluso ha llegado a iniciar un proceso de desintegración de la Federación Catalana, un hecho que ha servido como detonante para la realización de este acto. Bueno, yo creo que ha sido un acto que ha sido muy bueno, muy interesante. Yo creo que la mayoría de senadores y de diputados que han asistido luego nos han dado total apoyo, porque además yo creo que esto es un atropello absoluto a no a la Federación Catalana, sino al deporte autonómico en general, ¿no? Porque al final esto no deja de ser un caballo de Troya que si se aprueba hoy es automovilismo, mañana puede ser cualquier otro deporte, ¿no? Gerard Esteva, presidente de CUFADE, ensalzaba la cantidad de deportistas y clubes que se encuentran bajo el amparo de esta entidad y que serán respaldados para evitar más casos como el acontecido. CUFADE representa a estos 4 millones de federados que representan o están agrupados en estos 67.000 clubes de España, entidades sin ánimo de lucro, más de 800 federaciones, 17 comunidades autónomas que forman parte todas pues, de CUFADE, y el mensaje es único: vamos a luchar hasta el último minuto para conseguir que estos temas que para nosotros son fundamentales y que están pensados para la gente del deporte pues sean cumplidas y sean tramitadas aquí en el Congreso y después en el Senado. Ahora la pelota pasa al tejado de los grupos parlamentarios, que deberán exponer en el Congreso esta situación con el objetivo de frenar el desamparo jurídico al que se enfrentan las federaciones territoriales.